es que voy a tomar primero este libro de Max Weber, Quiero decirles que casi todo el libro, el texto del libro es y de aquí son notas al pie. Son más notas al pie que el libro mismo. Y es de entenderse todas las anotaciones que ponía Max Weber, las escribía y luego todas las anotaciones que hacía al pie, ¿no? Era un escritor prolífico, pero quiero leerles dos fragmentos. Una es de un capítulo que se llama Confesión y estructura social. Ese va a ser uno. Y el otro que quiero leerles, son dos parrafitos chiquitos que les voy a leer, que se llama La concepción luterana de la vocación, tema de nuestra investigación. Dos párrafos les voy a leer, solo para que tengamos una idea de los contenidos de la obra de Max Weber. ¿Listos? Me parece que nosotros desde el kinder debíamos de ver a Max Weber porque nos da consejos del ahorro, de la producción, de qué tipo de carreras elegir, de cómo mejorar a nuestra sociedad económica, política, culturalmente. Nos da tantos consejos, así como el ABC de la cartilla ético-moral de un pueblo, ¿no? Es increíble, es impresionante. Ahí les va. ¿Listos? Cuando se pasa revista de las estadísticas profesionales de aquellos países en los que existen diferentes confesiones religiosas, diferentes religiones, suele ponerse de relieve con notable frecuencia un fenómeno que ha sido vivamente discutido en la prensa y la literatura católicas y en los congresos de los católicos alemanes. Es el carácter eminentemente protestante tanto de la propiedad y empresas capitalistas como de las esferas superiores de las clases trabajadoras, especialmente del alto personal de las modernas empresas de superior preparación técnica o comercial. Este fenómeno lo hayamos expresado en las cifras de las estadísticas confesionales, vuelta a la hoja, solo allí donde las diferencias de confesión coinciden con las de nacionalidad y por tanto con el distinto grado de desarrollo cultural, como ocurría con Alemania y con Polonia, y en general donde el avance del capitalismo tuvo poder para organizar la población en capas sociales y profesionales. ¿Sabían ustedes, y si lo sabemos, que todas las transnacionales o casi todas son protestantes? Chevrolet, Shell, Ford Motor Company, Walmart de México, la Bimbo, la Marinela, que las transnacionales son de protestantes. O sea, de acuerdo a lo que dice Max Weber, deben de entender que los protestantes tienen una gama mayor de formación y que inciden los grados de cultura, educación y formación y tecnología y desarrollo tecnológico y empresarial que tienen los diversos países. Eso no lo digo yo, eso lo acabamos de leer aquí en voz alta de Max Weber. Y Max Weber hace todo un análisis completo en ese capítulo. No vamos a ver transnacionales mexicanas católicas invadiendo el mundo. Entonces no vamos a ver López, S.A. de C.B. Gutiérrez, S.A. González, S.A. de C. No. Chevrolet es apellido, Ford es apellido, ¿no? Entonces, Sam Walton es dueño de Walmart, por ejemplo, su familia. Así que él nos dice la primera receta, ¿no? Allí, en ese análisis. Luego, habré de leer lo que dice aquí. Es más, si lo quieren leer ustedes en parte, no sé si se alcanza a ver, pero que le voy a dar lectura en voz alta, y dice así. Ahí va. Es innegable que la palabra alemana profesión
Beruf, como quizá más claramente en la lengua inglesa calling, hay cuando menos una reminiscencia religiosa, la idea de una misión impuesta por Dios. Este sentido de religioso de la palabra se revela en toda nitidez en cada caso concreto en que se le tome con la plenitud de su significado. Siguiendo la génesis histórica de la palabra a través de las distintas lenguas, se ve en primer término que los pueblos preponderantemente católicos carecen de una expresión coloreada con este matiz religioso para designar lo que los alemanes llamamos Beruf, en el sentido de posición en la vida, de una esfera delimitada de trabajo, como careció igualmente de ella la antigüedad clásica, mientras que sí existe en todos los pueblos de mayoría protestante, etcétera, etcétera, etcétera. Lo distribuye el Fondo de Cultura Económica. No es un libro de religión, es un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, y que nos dice las variables que los capitalistas tienen y los países. Está fácil el asunto. País católico es pobre. No importa si es de Centroamérica, de Sudamérica, no importa. País católico es pobre y país protestante es rico. Más fácil. Está el río Bravo, arriba está San Diego y abajo está Tijuana. Es lo mismo, nada más los divide el río, pues uno es pobre y el otro es rico. Así. Entonces, el tercer mundo siempre dice en el hemisferio al sur, mirar al norte y mirar al sur, ¿no? Entonces, pues me parece que en la sociología Max Weber nos aportó grandemente en esto. En cuanto a economía y sociedad, que es el otro libro, hay que interpretar la idea de función social que después será retomada por Talcott Parsons para la Escuela de Chicago, entre los que están John Dewey y todos los que ustedes ya conocen, amantes del derecho, ¿no? Así que estamos pues en esa práctica. ¿Qué es lo que va a ir pasando? Lo que va a ir pasando es que ustedes, conforme vayan avanzando el doctorado, su mente se va a ir abriendo a mayores escalas de análisis, hasta que lleguemos a la doctrina del shock al final, y para que vean cómo con el COVID-19 pues hay una rebatinga, y quienes tienen el poder político, económico y social están tomando dividendos a nuestra causa. Espero que lleguemos a revisar hasta esa parte. De este libro, Talcott Parsons hace su doctorado y la traducción del alemán al inglés. Todavía no es tema porque nos falta Emil Durkheim antes, pero es bueno que se los diga porque quien lo tradujo al inglés va a ser Talcott Parsons, del cual hablaremos también en esta clase. Cuando lo va a producir póstumamente, Talcott Parsons recibe una beca de la Universidad de Berkeley de California y se va a estudiar su doctorado a Alemania. Cuando llega Max Weber ha muerto, pero su esposa ha coleccionado los libros y los pone en Economía y Sociedad. Talcott Parsons hace su tesis traduciendo este libro y se encuentra el término función social, funcionalismo, y se lo lleva a Estados Unidos cuando regresa. Y en Estados Unidos, durante los 30, 40, 50, 60, se aplica el estructural funcionalismo hasta que llega el interaccionismo simbólico con los New Chicago Boys y lo derriban, ¿no? Eso lo vamos a ver, pero todavía no es tema. Nada más les estoy dando un contexto para que cuando conectemos esta parte no nos perdamos. El que complementa el grupo de 3 personas que va a aportar como clásico al origen de la sociología va a ser de Max Weber, va a ser Emil Durkheim. Emil Durkheim, francés, va a tener un libro que es este libro. Se llama La división del trabajo social. En realidad quería traerme toda mi biblioteca, pero pues no podía. Entonces agarré una bolsa y dije, ¿cuántos libros caben en esta bolsa? Pues los que quepan son los que voy a llevar para mi grupo de doctorado. Entonces los metí en mi bolsa y
y solo los que cupieron me los traje. Pero como son libros muy gordos, pues no cupieron muchos. Así que me traje los más posibles. Originalmente en la diapositiva sí había puesto la portada de este libro, porque está en internet. Pero después vi esta otra portada de este otro y me gustó la portada, entonces lo puse allí. Bien, la obra de Durkheim es muy importante porque va a contribuir también a la definición de funcionalismo, de la teoría funcionalista. O sea, funcionalismo es Max Weber más Emil Durkheim, ¿no? Trasladado después a los Estados Unidos por Parsons. Déjenme ver a Parsons. Aquí está. Este sujeto es el que se llevó las ideas de Durkheim y de Max Weber a los Estados Unidos, ¿no? Pero no llegamos ahí todavía. Apenas vamos con Emil Durkheim, allí. División del trabajo. En diversas obras, como la división del trabajo social, u otra que se llama Educación y Sociología, Durkheim sostuvo que la sociedad moderna mantiene una cohesión o unión debido a la solidaridad. Y Durkheim considera que hay dos tipos de solidaridad. Uno, solidaridad mecánica. Es aquella que se presenta en comunidades rurales, la familia y grupos de mejores amigos donde las relaciones y la comunicación son cara a cara. Dos, solidaridad orgánica. Es aquella que se da en las sociedades industriales como consecuencia de la división del trabajo en las empresas, lo cual hace que las personas cada vez sean más diferentes entre sí. Dijéramos ahora más especializada, porque pues en cuanto a la ciencia, la tecnología, ahora cada vez nos vamos separando más, hasta en el mundo del derecho. En el mundo del derecho tenemos quienes gustan la teoría del delito, la criminología, la criminalística, el derecho penal, el procesal penal. Hay quien le gusta lo familiar y el civil, el amparo. Inclusive hasta nos están pidiendo cédulas profesionales de especialización en el derecho. Por ejemplo, si quieres participar en una audiencia, en un juicio oral, pues te van a pedir que estés capacitado y que lo muestres teniendo un título, una cédula en juicios orales. Si quieres participar, por ejemplo, en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, ahora ya se llama así, necesitas un título, una cédula o un documento que certifique que estás capacitado para participar en el nuevo Sistema de Justicia Integral para Adolescentes, y así sucesivamente. Esto quiere decir que hasta en el derecho, yo creo que hay hasta más ramificaciones que en la medicina, o por allí van. Y entonces los laboralistas, derecho corporativo, derecho mercantil, son tantas las ramas que nos hemos diversificado tanto. Eso sería parte de la solidaridad orgánica, porque según Durkheim la solidaridad mecánica es aquella que se presenta en comunidades rurales o en la familia en grupos de mejores amigos, pero que en la sociedad orgánica esta pasa a las grandes sociedades industriales, como donde nos movemos nosotros y donde el trabajo se va especializando cada vez más. De allí, Talcott Parsons se va a traer pues las ideas de Emil Durkheim y las ideas de la acción social y del funcionalismo de Max Weber, y se las va a llevar a los Estados Unidos. Aquí está la obra. Esta obra que tengo aquí, si se fijan, pues la que está en la foto de allí de la lámina. La división del trabajo social es un análisis de la relación entre el individuo y la sociedad, y que la sociedad está por encima del individuo. Va a ser una especie de sociedad orgánica. Para explicar la relación entre los individuos debemos analizar dos tipos de solidaridad que se dan entre ellos. La mecánica, que es más en núcleos familiares y núcleos rurales, y la orgánica, que es en la sociedad industrial, en la ciudad, ¿no? Y la conciencia colectiva no es la suma de conciencias individuales, es el exterior al individuo
y resume el conjunto de creencias, idiosincrasias, sentimientos, valores, metas, objetivos, los gustos por la comida, el idioma, la religión. Son estas cosas las que van a dar una conciencia colectiva. Al final nos daremos cuenta que cuando se lleva en los Estados Unidos a la sociedad para intentar hacer una sociedad por diseño, entonces estaremos pisando los terrenos del estructural funcionalismo. Él es el maestro, su discípulo se llama, el de tal corpado se llama Robert Merton. Su hijo, como se llama también Robert Merton, es economista y ganó el premio Nobel de Economía, pues hay que separarlo del papá, que era sociólogo. Y iremos a ver hasta dónde dijimos que íbamos a llegar, ¿no? Pues tenemos que llegar hasta aquí, ¿eh? De este libro hay pasta dura y pasta blanda, ¿no? De este. Librajo también. Y cuestan como 400 pesos de diferencia, nada más porque uno es pasta blandita y el otro es pasta dura, pero el contenido es el mismo, ¿no? Vamos a llegar hasta aquí. Hasta ahí vamos a llegar. Por eso espero que lleguemos hasta ahí. Este está vivo todavía. Es el gurú de las ciencias sociales para el mundo conocido, ¿no? Aquí vamos. Allí. Ahora, para pasar lista, vayan haciendo una pregunta a cada quien o un comentario. Les voy a dar un minuto para que escriban su comentario, su pregunta. Hagan dos, ¿qué tal si les ganan la pregunta que habían pensado? Para que la comentemos aquí en el grupo. Redáctenla. Un minuto para redactar. ¿Listos con sus preguntas? Vamos pasando uno por uno para ver cómo las ponemos, ¿de acuerdo? Vamos a ampliar esta
aquí, 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 y ya estamos. A ver, ¿cuántos somos? 15, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bienvenidos, precioso grupo de doctorado. Me siento muy complacido de estar con ustedes. Siempre tener gente preparada, inteligente, que está deseosa de escribirse un posgrado, conocer, saber, leer, conocer los textos, ahorrar para comprarlos, porque no está tan fácil andar comprando los libros ahora, ¿no? Entonces, pues es importante, ¿no? Déjenme dar de baja a alguien que quiere entrar apenas a la clase. Allí estamos. Armando González, ¿cómo estás? Buenas tardes, Armando. ¿Qué comentario o pregunta puedes aportar a la clase? Pon ahí el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Miren, mi pregunta es, de los tres autores, ¿a quién se le considera el padre del socialismo jurídico? Si es que uno de ellos. ¿Del socialismo o de la sociología jurídica? No, de la sociología jurídica, nuestro tema. Sí, sí. Pues tiene que ser Max Weber, forzosamente. Él es el... Sí, sí. Aunque él nunca dijo que era sociólogo. Pues él siempre dijo, pues hagan lo que quieran, pero yo sociólogo no soy, ¿no? Entonces, es como si Albert Einstein dijera, pues digan lo que digan, pero físico no soy. Albert Einstein no es hasta filósofo, ¿no? Así. Y en la filosofía se ve mucho Albert Einstein, aunque Albert Einstein diga, yo filósofo no soy, pues no, pero lo vemos. Y yo creo que es él. Él ha influido grandemente, no es marxista, es una tesis completamente al marxismo, porque el marxismo quiere, ¡pum!, esto, ¿no? Y la lucha de clases. Y Max Weber dice, no, esto es un sentido moral, es un sentido ético. Esto es una relación trascendente que va más allá y que tiene que ir a pasos a otro lado, ¿no? A mí me parece que es más relevante Marx, porque ha influido Marx en toda la historia de la humanidad, pero que para la sociología jurídica, pues es Max Weber, ¿no? Pero Max Weber, más que todavía para los abogados, es para los que se dedican a la administración pública. Todo aquel que estudia administración pública se tiene que saber a Weber de ida y de vuelta, forzosamente. Y el que estudia economía política, pues es Marx a fuerza, ¿no? Pero sí, yo, a mi forma de pensar, pues es Max Weber, ¿no? En su obra, esta que es la más importante, él ni la quería publicar, pero su esposa, pues como se quedó con los derechos, jaló toda la información y la publicó, así, junto con el hermano de Max Weber, que también era muy, muy prominente. Él, junto con él, la esposa y el hermano, lo publicaron. Gracias por la pregunta. Gracias. Olga Hernández. Sí, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. ¿Cómo estás? Bien, aquí yo al respecto de Weber, de Max Weber, sí, decía que analiza las variables que pudieron dar nacimiento al capitalismo. Desde un enfoque habíamos dicho que religioso. Mi pregunta sería, sin dar valoración a los factores económicos. Sí daba valoración a los factores económicos, porque decía Max Weber, fíjense cómo ustedes, los protestantes, tienen una ética diferente. Y entonces da una lista. Dice, los protestantes se tienen que levantar más temprano y juntar. Los protestantes no van y se toman en las cantinas todo lo que se ganan, porque su religión no se los permite. Entonces, como van juntando, llega la quincena o la semana, y pues no se pueden ir de farra con toda la flota, pues no se gastan el dinero. Y como no se lo gastan, lo van juntando.
Eso, aunado a su ética, hacía que juntaran el capital suficiente para poner una empresa. Mientras que los católicos, pues, reventaban todo y llegaban a la casa y ya llegaban con los vasos. Pues, ¿qué les cuento? Pues, en muchas de las familias mexicanas así sucede, ¿no? Entonces sí lo enlaza con lo económico y hace un estudio. Aún en Europa continental, los países que le han dado lata a la Comunidad Económica Europea son Portugal, España, Turquía, Italia, los 4 países católicos. Los únicos países que le han dado guerra a Angela Merkel han sido esos. Hasta el acabose, un día Angela Merkel dice, a ver, ¿qué está sucediendo en Turquía? O sea, no puede ser que el Banco Central Europeo les esté subsidiando. ¿Qué pasó? Estaban reventando el sistema de pensiones, porque se moría la viejita y ocultaban su muerte, iba la hermana de la viejita para ir a cobrar la pensión con la credencial de la viejita. Entonces decían, ¿cómo puede ser eso? O sea, ¿qué ética, qué moral tienen para hacer eso? Y bueno, pues tenían razón, ¿no? Para un alemán, pues dice, ¿cómo puede existir un ser humano que haga eso? Para un mexicano dice, pues ¿cómo le hacemos? Nosotros lo podemos hacer fácil porque tenemos una imaginación para esas cosas y para más gigantesca. Sí enlaza el libro, por eso se llama así. El libro se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. O sea, cómo el capitalismo surge con el espíritu de los protestantes, sobre todo de los calvinistas, ¿eh? Son los metodistas, los bautistas, los anglicanos estos. Bueno, los ingleses tienen hasta su propia religión oficial protestante, la religión anglicana. Y cuando se va a elegir que se muere el arzobispo de Canterbury, que es como el papa de la iglesia anglicana, quien elige al nuevo arzobispo de Canterbury, pues es la Cámara de los Lores, que sería el Senado aquí. Hagan de cuenta que aquí cuando nuestro cardenal se muriera, el Senado de la República se reuniera para ver quién es el siguiente. Así lo hacen, pero para los británicos se requiere tener título nobiliario para ser de la Cámara Alta en el Parlamento, ¿no? Véanse ustedes unos debates en YouTube de gente civilizada en el Congreso británico. No. Son lores, o sea, son caballeros, son gente que no nada más están en la high económicamente, sino cultural, académicamente, ¿no? ¿Qué se van a arrebatar la palabra? ¿Qué se van? No, eso debería ser una lección distintiva para los congresos del mundo, ¿no? Pero ellos están fundamentados sobre las ideas de Thomas Hobbes, ¿no? De Leviatán, que era el Estado, el Leviatán, mientras que los Estados Unidos están constituidos bajo las ideas de John Locke. La Constitución de Virginia se hizo bajo las ideas de John Locke, y acá son hobbesianos, ¿no? Así que están entre esas dos posiciones. Por eso unos tienen un parlamento, pero con una corona, que es la reina británica, y los otros no. Se trasladaron más hacia la masonería en Washington, D.C., ¿no? A Lincoln, Washington y todos ellos, ¿no? Así. Muchas gracias, profesor. De nada. Sergio Claudio González. Sí, buenas tardes, doctor. La primera pregunta era respecto del funcionalismo estructural. Nos había dicho que es parte de la acción social, la influencia sobre el individuo de diferentes factores o instituciones. ¿Esto está vigente, obviamente, ¿está vigente en el sistema económico y social mexicano? No, sí, en el corporalismo priista, sí. O sea, Keynes entra al gobierno de Roosevelt como idea, como teoría. John Maynard Keynes. Cae en 1929 en el Big Crash, cae la economía estadounidense y la iniciativa privada cae en la Gran Depresión de los 30. Cuando esto sucede, Roosevelt asume el poder y hace el New Deal, que es el nuevo trato, y quita las ideas de Adam Smith y de David Ricardo y se trae las ideas de John Maynard Keynes. Esto hace que el Estado crezca y que el Estado sea ahora el que lleve las riendas de todo. Y luego se pasa a México.
¿Por qué? Porque como ellos ganan la Segunda Guerra Mundial, formatean al mundo. Y si el mundo no quiere, ¡pum!, le dan un garrotazo. Así. Y lo invaden o lo golpean o le hacen guerra. Y los mexicanos, ¡pum!, lo adoptamos. Pero para México no se llama estructural funcionalismo. Se llama corporativismo. Ah, ok. Y es el sistema de sustitución de importaciones. Y es en los 40, 50, 60 y deviene en México algo que se llama el milagro mexicano. Ese sistema de sustitución de importaciones. Estaba el presidente en el centro, el Partido Revolucionario Institucional, pero el corporativismo estaba porque estaba la CNC, la CNOP, el sindicalismo con la CTM, las paraestatales, Pemex, la Dirección Federal de Seguridad y todas las empresas corporativas del Estado, Liconza, Conasupo, la UNAM, el Politécnico, todas las que tú, el Infonavit, el Seguro Social, el ICE, todas las corporaciones, todas. Entonces sí tuvo repercusiones acá. Cuando cae en Estados Unidos y en 1982 se pone la última piedra, cuando sube Ronald Reagan al poder y Margaret Thatcher en Gran Bretaña, entonces comienza una nueva era que se llama neoliberalismo. Aquí le tocó a Miguel de la Madrid y le tocó a Salinas de Gortari, que se despachó con la cuchara grande, privatizando todas las empresas. Las remató Cedillo, Fox todavía le tocó y último Peña Nieto, ya andaban vendiendo Pemex, lo andaban saqueando, vendiendo. No, fue un... Hasta hoy que ya se reconoce la crisis del neoliberalismo, pero que sigue. O sea, decimos, sí, está bien, el neoliberalismo causa la ruina de la gente, sí. ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces pues estamos en julio de 2020 y decimos, y el mundo ya se derrumbó, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Por qué se derrumbó el mundo? Porque debería de haber este dinero y hay esta cantidad de dinero. No existe, pero esta cantidad de dinero es la que se manejaba. Te pagan 10,000 pesos al mes y tú nunca ves ese dinero. Está en mi tarjeta, vas y metes la tarjeta así. Todavía tengo 8,000, apenas me he gastado 2, pero ese dinero nunca pasó por tus bolsillos, nunca lo has tenido aquí. Es dinero ficticio, es dinero electrónico y el volumen de dinero estaba así y estaba haciendo presión, pero no era dinero real. Lo que debe de andar circulando es esto. Y era tanta la presión que ahora que esté el COVID-19 están bajándole la presión de todo. Claro, la gente es la que va a pagar el pato, ¿no? En el sistema de pensiones con el COVID, los que están muriendo son los que deberían estar cobrando las pensiones. Y como los países no tienen el dinero suficiente para pagar la pensión o la jubilación a cada uno, pues parece que adelgazar esto es lo mejor, ¿no? Así se está aliviando la presión. Es tan impresionante, pero solo lo ven los de posgrado. Los de afuera hasta creen que es cierto todo lo que está sucediendo allá afuera. O sea, de licenciatura para abajo no tienen la menor idea de lo que está sucediendo. No lo tienen, no, ni lo van a tener, yo creo. No porque no sean inteligentes, sino porque tienen que llevar un recorrido para entender qué es lo que está pasando. Así. La gente de banqueta, pues menos, mucho menos todavía. Gracias por el comentario. Doctor, buenas tardes. Brenda primero y luego Salvador Vega. Gracias. Brendita. Listo, ya. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, me queda claro el pensamiento de Marx y de Weber, y solo para precisar, ¿cuál es el pensamiento de Emily Durkheim? Fíjate que es un pensamiento sociológico puro. O sea, él sí se reconoce como sociólogo. Así. Bien. Y lo que va a analizar es cómo se organizan las sociedades. Pero las sociedades industrializadas, recordemos que antes de la Revolución Francesa no podríamos aplicar términos para los trabajadores, para los obreros, porque en realidad eran casi campesinos todos. Entonces, lo que ha sucedido con Max Weber es el análisis de la sociedad industrializada, el análisis sociológico y cómo se relacionan entre estos y cómo se divide socialmente el trabajo por sectores, cosa que no había cuando era rural todo. Entonces, más que Marx y más que Weber, va a ser la creación de la sociología pura, y él sí se va a asumir como sociólogo. Hasta va a escribir un libro que así se llama, Sociología de la Religión. Así que
pues va a ser importante. Él va además a aportar otra palabra que yo creo que ustedes han escuchado, se llama anomia. La anomia. Pero para los que les gusta el derecho penal, les suena más que a los de derecho civil, porque aquel que comete un delito y se viola las normas penales y se las brinca es un ser anómico, así. Y la anomia es pues una disfunción que los criminales hacen. No lo vemos porque ese es de derecho penal, pero diríamos que para los de derecho civil, el ser anómico es el que se brinca la norma y hace su voluntad por encima de la norma, violándola, pues así. Aunque para Durkheim, la anomia es la ausencia de un cuerpo normativo, pero para Talcott Parsons y Robert Merton, más bien para Merton, sería que sí existe el marco jurídico, pero que no les importa y se lo vuelan, ¿no? Esa es la aportación. Ok, gracias por el comentario. Salvador Vega. Sí, doctor, gracias. Buenas tardes, compañeros. Doctor, ¿cuál sería la definición de economía política y cuál es su relación con la fuerza de trabajo? La economía política es la que se desarrolla en la interacción del trabajador con los factores de producción. Trae conceptos como plusvalía absoluta, plusvalía relativa, jornada de trabajo, teoría del valor, ejército de reserva, los medios y modos de producción, estructura, superestructura, y trae toda una base ideológica completa. Entonces, quien ve economía política no ve econometría, ni ve las variables económicas, ni macroeconomía, ni microeconomía. No, ve la relación política con la economía directamente. El máximo expositor después de Marx es un autor que se llama Nikitin, con K de kilo. Entonces, si tú buscas, aunque sea el puro apellido, Nikitin, y él tiene una obra de economía política, Nikitin. Obviamente los rusos y los cubanos y los de Europa del Este pues desarrollaban más la economía política marxista, pero acá de este lado no. Acá estaba Milton Friedman, estaba Hans von Hayek, estaba Adam Smith, David Ricardo, La riqueza de las naciones, pero ellos no hacen análisis económico. Ellos dicen que es el comercio el que da la riqueza a todas las naciones. De eso se trata el libro de Adam Smith, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, con la economía y la superestructura, que es la ideología de eso, lo desarrolla Althusser, ¿no? Pero hay que verlo directamente en Marx, me parece. Ese es el ámbito de la economía política. Gracias, doctor. Gracias por la pregunta. Alejandro Domínguez. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alex. Doctor, en relación a lo ya visto y a Max Weber, la teoría funcionalista, ¿debemos tomarla como un método o como una consecuencia de la teoría de la acción social? En realidad me queda la confusión de conceptos. ¿Básicamente es teoría o es método? Es una teoría, e incide en la filosofía y en la sociología. Y la diferencia entre acción social y funcionalismo es que la acción social es la interacción entre individuos, o empresas e instituciones con individuos, mientras que el funcionalismo es toda la estructura que se da así. Yo creo que el funcionalismo es el intentar dar una continuidad al positivismo y que este positivismo haga sociedades por diseño. Y el diseño lo va a presentar la educación, pero no van a ser educadores y pedagogos quienes lo hagan. En el funcionalismo quienes lo hacen son psicólogos, pero no son del psicoanálisis, son psicólogos conductistas, Watson, Skinner. Entonces ellos empiezan a ver con un positivismo el desarrollo, el conductismo, porque lo deben de ver, y empiezan a hacer análisis cuantitativos, empiezan a ver gráficas, media, moda, desviación estándar, para ver cómo diseñar y cómo... ¿Ellos son los estructurales funcionalistas? Sí, ese es el estructural funcionalismo, y lo crean desde la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago la funda el Instituto de Estudios Sociales Rockefeller con $600,000 que da, un multimillonario, ¿no? Para ese tiempo que dona, pues $600,000 era
todavía es mucho dinero para nosotros, pero para aquel entonces era mucho más, ¿sí? Y lo que se hace en el estructural funcionalismo es, primero, que sean los particulares los que regulan, pero cuando viene la crisis del 29, son las instituciones del Estado. Entonces va a ser el hospital, el ejército, el psiquiátrico, la cárcel, los médicos y la escuela. Esos son los que se van a dedicar a formatear a la sociedad y van a crear algo que se llama la teoría de la desviación. El desviado era el que su psique no se complementaba hacia el orden económico y hacia la integración económica. Así es que el funcionalismo se ve quién es normal, pero porque se integra lo económico. Esto significa que puede haber alguien que le falte un brazo, un ojo, ande en silla de ruedas y sea parapléjico, pero si es empresario y genera una lana o trabaja o paga impuestos, esa es una persona, para el estructural funcionalismo, una persona completamente normal. Pero puede haber alguien que esté rubio, de hoja azul, guapísimo, pero no produce, no genera, ese es un desviado. ¿Por qué? Porque en el funcionalismo todo este sistema completo tiene que ver con la economía. Porque en los Estados Unidos el American Dream, el sueño americano, tiene que ver con la realización económica. Pero la estructura del estructural funcionalismo es que hay una estructura para el American Dream, para el sueño americano. No es como tú quieras, no es como se te pegue la gana. Ya está la estructura. Y quiere decir que hasta alguien como Barack Obama, un negro nacido en Hawái, puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Es el American Dream. Todo el mundo lo puede hacer. Y parece que sí tienen muy buenos resultados. Entonces de ahí la idea de tomar esta teoría en el Inter como un método, un procedimiento para llegar a alcanzar ese... Sí, el funcionalismo no, el estructuralismo sí. Okay. Y quien se brinca el método es el anómico, es la anomia. Entonces llegan inmigrantes italianos y dicen, a ver, ¿en cuántas generaciones alcanzamos el American Dream? Pues en 5, 10, 20 años. No, pues 20 años. Vamos asaltando un banco y llegamos en una semana. Son anómicos y los italianos así lo hacían. Vean El Padrino, la película del Padrino, para ver cómo se brincaban el funcionalismo, el estructural funcionalismo. No agarraban la estructura, se la brincaban. Así. Hay que ver la película, me parece que es interesante verla. Así, o Pandillas de Nueva York, ¿no? También. Gracias por la pregunta. Gracias. Julio César Macías. ¿Sí me escucha? Sí, claro que sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en este momento no tengo pregunta, pero sí un comentario sobre la clase. Es interesante, le agradezco la información que nos está dando y esta clase es muy dinámica. Me gusta más que la anterior que teníamos. Gracias por el comentario. Eso sería todo, profe. Sí, gracias. Jesús Gerardo Osejo. ¿Sí me oye? ¿Me oye? Híjole, perdón. El micrófono, tienes que tocar el micrófono. Sí, es lo que... Ahí está. ¿Ahí ya me oye? Sí. Ok. Gracias, profesor. Y buenas tardes, compañeros. Es una pregunta, doctor. Hace años, muchos años, leí algunos tramos por compromiso académico del capitalismo y ya casi no me acuerdo de gran parte, pero es famoso en la vida de los que hemos estudiado. Entonces me preguntaba yo qué utilidad práctica tendría para mí, para mi vida en lo personal, el saber que una mercancía acumulaba valor por la mano de obra que la conformaba. Bueno, pues únicamente el conocimiento. Hoy yo le preguntaría a usted un par de cosas. ¿Cómo ve usted el capitalismo que estudiamos? Yo tengo 57 años. ¿Cómo ve usted que ha avanzado el capitalismo o cómo las teorías de Marx han influido hasta el día de hoy? Y la misma pregunta que me hice entonces, se la quisiera hacer hoy.
¿qué utilidad práctica tiene saber cómo ha devenido la conformación de los países por medio de la acumulación originaria y su relación con los menos afortunados? Ya que pues el saberlo, nosotros difícilmente vamos a poder remontar la situación que tenemos, más por la idiosincrasia que tenemos, ¿no? Entre que católica y que, pues la verdad, como leía yo también alguna vez en el Laberinto de la Soledad, el autor decía que México llegó aproximadamente 200 años tarde, ¿no?, a la repartición de lo que hay en el mundo, en cuanto a riqueza, en cuanto a conocimiento, en cuanto a hacernos personas más sensibles, menos pues antinómicos, ¿no?, o anómicos. Básicamente es lo que le quisiera preguntar, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues la razón de que estamos así es porque no sabemos. Y no solo no sabemos, sino que el grueso de la gente común es engañada. Sí. Yo veo los comentarios de los políticos que hacen en campaña o no campaña política y digo, qué ridículo es eso. O sea, nos están tomando el pelo, no abusan de la nobleza del mexicano, sino de la ignorancia del mexicano. Entonces nos venden espejitos y nos los cambian por oro, pero nosotros somos responsables de ello. Tenemos los políticos que merecemos, ni más ni menos. Y conocer a Marx es conocer una forma del análisis de por qué estamos aquí. Conocer materialismo histórico desde el corte de Marx es entender cómo en la evolución de la humanidad hemos llegado hasta aquí, cómo nos hemos atrevido a llegar hasta aquí. La ultraderecha y el neoliberalismo no le importa nada de eso. Es más, no le importa si la gente sabe o no sabe. Lo que importa es venderte la lavadora, para cobrarte el internet, que pagues la tarjeta, decirte que hay otro crédito ahí, que si quieres ir por él, darte las letras del coche. O sea, ¿a ti qué te importa de dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu misión de estar en esta tierra? ¿A dónde? Tú consume. Pues, la felicidad está en el súper. Y entre más rápido llenes tu carrito de mercancías, pues más feliz te conectas con la divinidad lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque es un nihilismo. Porque para el sistema en el que estamos viviendo México y otros, que son muchos, la felicidad se mide por el grado de mercancías que puedes consumir. Así. Entonces tú tienes un amigo que no has visto en 3, 4 años, te hablan por teléfono y te dice, ¿cómo está? No, bien, amigo. ¿Y cómo te ha ido a todo dar? Y fulano de tal, le ha ido muy bien. ¿Por qué? Tiene carro nuevo, tiene casa nueva. Y empezamos a ver y decimos, no puede ser. Las preguntas no son cómo está tu familia, si tienes salud, si entrevistaste a tu hijo, si se ha realizado espiritualmente, si tienes valor. No, fulano no, se compró un Mustang del año. Aún nosotros medimos el grado de felicidad. Bueno, hay quien lleva una playera que dice Hugo Boss. A mí me daría vergüenza. ¿Dónde me meto si me pongo una playera de Hugo Boss? O sea, no, me daría vergüenza. Pero hay quien, si no pone ropa de marca, siente que está desnudo y que no vale. Así, siente que no vale. Pero eso solamente lo podemos entender si agarramos a Weber, a Marx y a estos autores para entender qué es lo que está pasando. Porque si no haces conciencia de lo que está pasando, tú te levantas en la mañana creyendo que lo que estás viendo es cierto y no es cierto. Sí. Werner Heisenberg ganó el Premio Nobel de Física en 1932 descubriendo que la materia no es cierta, que lo que ustedes voltean y ven en la oficina y tocan con sus manos no es cierta. Es una probabilidad, y que con nuestros sentidos colapsamos la función de onda para crear la realidad y la materia. Eso ya lo descubrió la ciencia, ya salieron el Premio Nobel de Física, ya hasta se ganó la lana, ya hasta se murió, y nosotros seguimos creyendo que nos vamos a levantar para ganar la chuleta del día. O sea, ¿hasta dónde hay llegado el grado de ignorancia del ser humano? Al año siguiente, el amigo de Heisenberg, se llama Schrödinger, hace un experimento
que se llama En busca del gato de Schrödinger, eso lo pueden ver en YouTube o donde quieran, para demostrar que en cada decisión nuestra creamos dos ramas de la realidad, como una Y, aquí o acá, y que tú vas creando la realidad y vas creando el mundo en el que vives. Mañana que despiertes y abras los ojos, lo que va a suceder en el mundo en ese día tendrá que ver con todo lo que hiciste el día anterior. Esa va a ser la versión del mundo que vas a vivir. ¿Quién lo descubrió? Pues Schrödinger. Cuando Albert Einstein vio esto y se dio cuenta que la realidad la creábamos por los sentidos y no era real, por eso aquella frase célebre de Albert Einstein, pues a mí me gusta irme a la cama a dormir pensando que la luna sigue estando ahí, aunque no sea cierto. O sea, sabe que la realidad no es cierta, pero de todo se va a gusto a dormir aunque todo desaparezca. Para pronto, cuando ustedes salgan de su oficina o de esa habitación y cierren la puerta, nada de lo que esté allá adentro va a seguir existiendo, nada, solo es información y es probabilidad y se llama principio de incertidumbre y son razones matemáticas y físicas, y con eso Heisenberg ganó el premio Nobel de Física. Así que, a la pregunta tuya, ¿y todo esto que estamos viendo para qué nos sirve? Jesús en el Nuevo Testamento te la va a responder. Jesucristo dice: y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceremos la verdad. Karl Popper, en una obra, parte del Círculo de Viena, en una obra que se llama Conjeturas y Refutaciones, dice: ¿qué es la verdad? ¿Qué es el conocimiento científico? ¿Qué es la verdad? No es un círculo, es una espiral que se va moviendo, ¿no? Es una obra clásica, yo creo que ustedes la tienen en su biblioteca, Conjeturas y Refutaciones de Popper, Karl R. Popper, ¿no? Entonces, es importante que sepamos esto. Si no, hasta vamos a creer que el derecho es cierto. ¿Quién les dijo que el derecho es cierto? No, cuando BV compró Bancomer, ¿saben ustedes que no pagó impuestos de la compra de Bancomer? No pagó impuestos, pero la ley en México decía que tenían que pagar impuestos y no los pagaron. Y el Estado mexicano, pues claro, algo por abajo de la mesa, dijeron: sí, se los vamos a perdonar porque, pues pobrecito de BV, pues ¿cómo va a pagar impuestos por Bancomer? ¿Qué quiere decir? Que el derecho es selectivo. Ustedes traten de no pagar impuestos y van a ver lo que les va a pasar. Walmart no les acaban de cobrar 10,000 millones de pesos porque no lo querían pagar, hasta que el PG dice: ya, si no lo pagan nos vamos a denunciar penalmente. Abren la carpeta de investigación y cuando se abre dicen: ya estábamos jugando, pero aquí están 8,000 millones, estábamos jugando. Hace una semana Walmart mete una carta abierta en los periódicos y dice: invitamos a las empresas a que paguen sus impuestos y eviten algunas prácticas que son no deseables y que nosotros ya no vamos a caer en ellas. Busquen ustedes la nota en internet, búsquenla. ¿Saben ustedes que hay dos formas de que el Estado mexicano obtenga ingresos? Uno es vía deuda externa, pero ya estamos hasta aquí, ya no tenemos capacidad de deuda. Y dos, vía carga impositiva, pero la bolsa de los impuestos tenía dos hoyos gigantescos. Uno, las factureras que facturaban miles de millones de pesos, facturas falsas para pagar el IVA, para que evitaran pagar impuestos. Y dos, el gobierno federal perdonaba el pago de impuestos. Háganme el favor. Llega la nueva administración, ya no puede pedir prestado porque pues ya estamos saturados de deudas y aparte hay que pagar la deuda de los anteriores y se encuentra que tiene fuga la bolsa del dinero. Así es que, ¿qué tuvieron que hacer? Poner como delincuencia organizada al andar emitiendo facturas falsas. Y los factureros andan chillando ahorita que ¿por qué los van a tratar como delincuentes? Delincuencia organizada si son facturitas de 3,000 millones de pesos, de 500 millones de pesos. Por favor, esto no puede ser. Así que lo que hicieron fue decirle a las empresas: vengan, regularícense antes de que hagamos carpeta de investigación con ustedes. Vengan y éntrenle por su propia voluntad. Se formaban para pagar impuestos porque ahora sirvan sobre ellos. Lo que ustedes están viendo es ficción del derecho. No existe el derecho, no es cierto. No es cierto. Enfréntense a Carlos Slim en un litigio y van a ver si ganan. Nunca van a ganar. Nunca.
Un coche, un Ford Maverick 73 de ustedes, no circula los jueves, pero un Ford Maverick de Carlos Slim sí, porque ese es un clásico, entiéndanlo, es un clásico, circula a diario. Entonces, ni a nivel no circula, ni a nivel compra de bancos, no es cierto, esto no es cierto. Los camiones de Estados Unidos pasan para México, los de México no pasan para allá. ¿Por qué no pasan? Pues porque contaminan y no están reglamentados. Pues reglamentémoslos, no, pues no se los queremos reglamentar. Y entonces, ¿cómo de allá para acá sí pasan? Pues porque es Estados Unidos, entiéndanlo. Así funciona esto. No hay forma de brincar esto. Esto es una ficción. En lo material, decía Platón, está el mundo de las ideas, que es el mundo real, y está el mundo... Él ya sabía que este mundo no era cierto, ¿eh? No teníamos que ir hasta Heisenberg y el premio Nobel de Física. Dice, y el mundo de acá abajo no es el mundo material, es el mundo de los sentidos. No es cierto. Busquen, aunque sea en Wikipedia, busquen Platón y dualidad. Ya Platón ya lo sabía, hasta nos da el mito de la caverna. Váyanse a YouTube para buscar el mito de la caverna y para que nos trate de despertar Platón de esta realidad en la cual no estamos. Pero Platón es Platón, siglo IV antes de Cristo, para que nos dé una sacudida y diga, despierta, este mundo no es cierto, no te esperes a que nazca Heisenberg y que den el premio Nobel ya, hazlo desde ahorita. Pero es increíble ante la pregunta, ¿y para qué me sirve materialismo histórico, dialéctica, teoría política? ¿Para qué me sirve? Pues nomás para saber dónde estás, nada más, porque como ni sabemos dónde estamos, ni quiénes somos, ni por qué somos, todo el mundo nos toma el pelo. Y además ni nos interesa, el que no sabe, no sufre, porque pues, ¿de qué va a sufrir? De amores el que ni novia ha tenido, pues de nada, completamente, así. Gracias por el comentario, Montserrat. Muchas gracias, doctor. Hola, doctor, buenas tardes y buenas tardes a todos mis compañeros. Pues bueno, mi pregunta más bien, es pregunta y en todo sentido también una observación. Ahorita estamos viendo, o ante la afirmación de Weber dentro de su libro Ética Protestante, pues él define o clasifica dos tipos de personas, ¿no? Tenemos dos tipos de concentrados o situaciones, ¿no? Existen los católicos y los protestantes. Ante esta idea que tiene Weber, o el análisis que él hizo, mi pregunta es, entonces la manera idónea como para que nosotros como país rezagado económicamente hablando, teniendo la idea, no diciendo, ay, tenemos un chivo, nos vamos a formatear, ¿no? Sería lo ideal para Max Weber y según su teoría, que nosotros cambiemos de ideología y digamos ya no somos un país católico, sino un país protestante, donde tengamos otra perspectiva. Sabemos que pues mecánicamente ya desde nuestro nacimiento pues tenemos esa ideología católica, ¿no? Ese incluso rezago hacia nosotros mismos en la sociedad y demás. Entonces esa es la pregunta, ¿no? Y a lo que voy encaminada. Para Max Weber, lo ideal, o por así decirlo, la transformación que tendríamos sería mediante un país protestante, para que ya no existe ese rezago económico. Max Weber nunca propone nada, él solo analiza. No. Y él dice, países católicos así están, pero nunca dice, ustedes están mal y ustedes deberían de cambiar. No. Él dice, nosotros en Alemania tenemos este fundamento, materia de análisis, y así estamos. Estos países están así y estos están así. Pero él nunca dice, ustedes deberían de estar así para que ustedes se transformaran y vean lo que... Pero Marx sí. Marx dice, pobres, háganle la guerra a estos en la lucha de clases, acaben con la burguesía, hagan una revolución, mátenlos, destruyanlos y hagan el socialismo. O sea, Marx sí dice, ahí les va la receta y háganla, ejecútenla, yo les digo cómo y va todo. Pero es dialéctica, es tesis, antítesis y ¡boom! Así que se haga una revolución. Por eso los de la izquierda marxista son revolucionarios, como Fidel Castro o el Che Guevara, por ejemplo, porque ese es el método. Y Marx lo sugiere, pero Weber no sugiere nada, sino que Talcott Parsons va de los Estados Unidos a Alemania, ve la idea y dice, esta nos la podemos robar de Max Weber y la aplicamos en Estados Unidos.
y se la lleva, y llegando allá dice, a ver señores, vamos a aplicar el funcionalismo. Weber nunca dijo nada, pero nosotros en la Escuela de Chicago sí lo vamos a aplicar, no porque Weber lo haya dicho, sino porque nosotros ya vimos que en Estados Unidos podemos hacer una sociedad por diseño. Entonces Max Weber nunca dijo, países católicos andan mal, y país protestante, no, él dice, Alemania y protestantes son así.